antes de que se sienten, bienvenidos. Hagan un favorito, es un buen problema que tener, pero quiero que me hagan un favor y traten de llenar los asientos que están en el medio, porque todavía está llegando gente. Duren este momento y llenen los asientos que están para dejar lugar para los demás. Él es digno de toda alabanza. Quiero decirles bienvenidos. Si son nuevos, aquí están en casa. Y nosotros como iglesia estamos terminando hoy 40 días de ayuno, donde estábamos orando por alguien que queríamos que conociera al Señor para algo que queremos que el Señor haga en nuestras vidas. Y también dejamos algo por esos 40 días y simplemente para enfocarnos en las cosas de Dios. Espero que esta fue una experiencia muy maravillosa por ustedes, porque yo sé que era algo muy grande para mí, por mi familia, por mi esposa, donde el Señor de veras nos tocó de una manera profunda. ¿Hemos mirado victoria? Algo que quiero compartir: si ustedes están en el ayuno y están fijándose, pues yo no he mirado nada, quiero decirte algo, que estos 40 días a lo mejor eran para ti, para el Señor, donde tú eras más intencional con Él. No es que Dios no está obrando, pero a veces hace su mejor trabajo en nosotros cuando estamos ayunando. Pero bienvenidos. Yo quiero orar. Pueden tomar su lugar, pero quiero orar por los servicios y pedirle que el Señor se mueva en este tiempo. Señor, yo le doy gracias por el fruto que hemos mirado en este tiempo de ayuno. Yo le pido, Dios, que esto sea solamente el principio de algo grande en su gente, en su pueblo, Señor. Que reconozcan, que conozcamos la disciplina de estar con usted todos los días, de orar, de estar en la palabra, Señor. Le pido que hoy, los que llegaron por la primera vez o que regresaron, por las personas que están dolidas, Señor, yo le pido que hoy usted las toque de una manera que ni podían pensar ellos que podía hacerlo usted, Señor. Le pido que se glorifique en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Todo el pueblo dijo amén. Este domingo se acostumbra a ser un domingo muy especial en la historia de la iglesia. Porque el domingo de Ramos fue cuando Israel recibió a su rey. Cuando declararon que el rey estaba entrando a Jerusalén. Fue un día muy maravilloso para el pueblo, para el Señor que llegó a mostrar quién era. Un día maravilloso, pero al mismo tiempo un día lleno de tristeza para él, porque él sabía que dentro de 5 años, esas personas que lo estaban recibiendo, las que estaban clamando, Hosana, Hosana a las alturas, lo que quiere decir esa palabra, Dios sálvanos, sálvanos, porque estaban recibiendo su rey. Él entendía que en ese momento, 5 días después, esas mismas personas lo iban a rechazar, lo iban a entregar. Y se llegó de emoción. Entendemos en Mateo 21:6 que el Señor habló con los discípulos y dijo esas palabras: ve y busca a un burro que está atado a un árbol y tráemelo. Y fíjese lo que dice en versículo 6. Los discípulos fueron y hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, más de 500,000 personas que llegaron en ese momento. Mucha atención estaba allí. Tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles, ramas de palmas y diferentes árboles, y la estaban poniendo en los caminos en donde iba a entrar Jesús. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad
se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En ese momento entró el rey. Cumplió una profecía del Antiguo Testamento. Tiene significado. ¿Por qué entró en un burro? Porque cada rey que entraba con victoria, lo que entraba en un caballo. Porque venía ¿a qué? A tomar liderazgo. Pero el Señor estaba mostrando: no, yo vengo con paz. Y llegó y entró. Y al quinto día lo crucificaron, lo mataron, lo entregaron. Esas mismas personas que lo estaban alabando y clamando: Hosana, Hosana en las alturas, Dios, sálvanos, entendían que iba a entrar el Salvador, que Él era el Mesías. Esas mismas personas lo entregaron, lo crucificaron, gritando: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. De una semana a otra ya estaban contra Él. Quiero contarle una historia hoy que es un poco más atrás de lo que pasó en ese día. Porque el Señor discutió algo con los discípulos que iba a ser lo más importante para ese día de Pascua. Y quiero explicar eso hoy. Yo quiero de nuevo pedirle que el Señor se mueva en nuestros corazones ahorita. Voy a orar porque quiero yo hablar de una historia que está en Mateo 16. Ahí vamos a estar esta mañana. Una historia de importancia. Déjeme orar. Señor, yo le doy gracias por lo que está haciendo y porque usted llegó para traer paz, para ser el Salvador del mundo. Pero muchas personas lo malentendieron, Señor. Yo le pido que hoy nos abra los ojos y los corazones para mirar la importancia de lo que vamos a hablar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Algo que el Señor habló en este capítulo es muy importante. Quiero que piensen en algo. ¿Cuál es afuera de las cosas espirituales, cuáles son las palabras o la pregunta más importante que queremos escuchar? A lo mejor para una mujer es: ¿te casas conmigo? ¿O quieres salir a comer? A lo mejor para los papás es un niño, vas a tener una niña. ¿Cuál es la cosa más importante que podemos escuchar? ¿Recibiste el trabajo? ¿Qué más? Quiero escucharlo de ustedes, iglesia. Sanidad. ¿Me va a sanar Dios? Sanidad, te sanó. ¿Qué más? ¿Cuál es la pregunta más importante? No escucho, griten. Salvación. Fuera de las cosas espirituales. Amor. ¿De veras me ama mi esposo? Me gradué. ¿Lo puedo hacer? En Mateo 16, el Señor pregunta una pregunta que todos debemos de responder. Y quiero dársela desde el principio, luego vamos a hablar de eso. Dice: ¿ustedes quién dicen que yo soy? Porque nuestra respuesta va a determinar nuestra vida y nuestra eternidad. Y en este texto, la pregunta que preguntó es la más importante en su día, pero también en nuestro día. Quiero darle para entender el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. El Señor está como a 120 millas de Jerusalén, donde Él va a entrar montado en un burro. 120 millas afuera. Él fue intencional para llevar a todos los discípulos a este lugar antes de entregarse a ir a Jerusalén. Como 14 horas de allí. Y en esta área donde llegó el Señor, hizo algo específicamente. ¿Por qué? Porque quería mostrarle
algo a los discípulos. Los llevó a un lugar donde había diferentes religiones. Estaban alabando a César. Quiero que pongan esto en la mente. Era como en Las Vegas de su día de él. Y llegaron en un momento donde había culto de toda clase de religión. Y todos los discípulos estaban en un monte donde se acostumbraba a mirar la alabanza de Satanás y diferentes religiones. Son un lugar donde no están buscando al Dios verdadero. En Mateo 16:13 dice estas palabras: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos tenían un montón de nombres de escoger. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era el Hijo del Hombre. Podían decir, pues consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En su tiempo, bien entendido qué quería decir el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Y viene rectamente de Daniel capítulo 7. Jesús se acostumbraba a usar este nombre para él. Más de 80 veces en el Nuevo Testamento usó el nombre, el Hijo del Hombre. Y se refería a sí mismo a él. ¿Por qué? Fíjense en Daniel capítulo 7. Quiero durar un momento aquí para poder entender lo significante de lo que Jesús estaba preguntando. Daniel capítulo 7. Miles de años antes de que llegó el Señor. Fíjese la profecía. Daniel 7:13 dice: Daniel tuvo una visión de lo que iba por venir, porque era profeta. Dice: sigue mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno, ¿como qué? Como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Acuérdese en dónde está enseñando esto el Señor, donde están todas las religiones. Luego dice Daniel 7:27, versículo 27, dice: y la soberanía del dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y lo obedecerán. Acuérdese, el Señor está en un lugar donde diferentes religiones están adorando a cosas diferentes. Pero la profecía que dice Daniel, que Él iba a ser el Dios eterno, el único verdadero. ¿Quién dice la gente que el Hijo del Hombre es? ¿Miran el significado de lo que está haciendo el Señor? Esa área llena de religión, Dios estaba tratando de declarar algo. Fíjese la respuesta. Mateo 13:14. Ellos dijeron, los discípulos dijeron, pues, ustedes escucharon a Jimmy hablar de eso. Dice, unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Por qué pensaban eso? Porque Herodes lo había matado a Juan el Bautista, y estaba con tanto temor que cuando estaba escuchando de Jesús, él pensó que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Imagínate, tú matas a alguien y ahora escuchas que resucitó de los muertos. Te vas a asustar. Él tenía mucha influencia. Otros dicen que Elías. ¿Por qué Elías? Porque una de las profecías del Antiguo Testamento decía que Elías tenía que venir primero, antes del Mesías. Pero no se dieron cuenta que Elías era Juan el Bautista y tenía el espíritu de Elías. Y otros que Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías era el profeta que lloraba y estaba quebrantado, y miraban a Jesús que estaba quebrantado y llorando por su gente. Y algunos de los profetas dicen, y él les preguntó, muy importante: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Ok, todo el pueblo está hablando de mí y están confundidos, pero tú quién dices que yo soy. Quiero explicar algo.
¿Ustedes creen que esto es algo diferente que el día de hoy? ¿Cuántas personas están confundidas de quién es Jesús? Muchas personas dicen, oh, es un buen maestro. Era un buen maestro. Era un buen hombre. Unos en ese tiempo, incluyendo los miembros de su familia, decían, ¿sabes qué? Está loco. ¿Era Dios o estaba loco? Tiene que ser uno de lo otro. Pero hoy en día, ¿cuántas personas están confundidos de quién era Cristo? Oh, hay muchas maneras de cómo puedes llegar al cielo. No tiene que ser por Jesús nada más. Y estamos mirando que esta pregunta es importante en el día de hoy. Le mira y dice, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Quiero decir algo hoy, Crossroads. Lo importante no es lo que nuestros amigos dicen quién es Jesús. Pero para ti, ¿quién es Jesucristo? En tu vida, ¿quién es? No lo que dicen tus papás, no lo que dicen tus amigos. Para los maridos, no lo que dice tu esposa, ¿quién es para ti? He escuchado a muchos hombres que, oh, mi esposa es bien religiosa, yo no. Pero ¿sabes qué? Para no alegar voy a venir a la iglesia con ella. ¿Quién es Cristo para ti? Lo importante es esa pregunta, ¿quién es para nosotros? Fíjese en versículo 16, Mateo 16, 16. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres el Salvador, tú eres el que esperábamos, tú eres el que vas a cumplir todas las promesas de Israel, tú eres el que vas a entrar a Jerusalén en ese día para rescatarnos. Tú lo eres. Declara eso Pedro, no nada más para sí mismo, pero para todos los discípulos. Quiero que entiendan algo. No era la primera vez que Pedro había dicho esto. Pedro había mirado muchos milagros. Y en Lucas 5:8, fíjese uno de los milagros. Había un tiempo donde estaban los apóstoles. En ese tiempo eran pescadores, pero estaban en los barcos y estaban pescando y nada agarraron. Y el Señor le dice, mira, ¿por qué no pone la red en el otro lado? ¿Qué? Ponla en el otro lado del barco. ¿Se dice barco? No, ¿verdad? ¿La qué? El bote. Ok, estamos en la misma página. Ponla al otro lado. Y dice Pedro, pues, ¿quién te crees? Yo soy pescador, lo he hecho por toda mi vida. No hemos agarrado nada, hemos pescado toda la noche. Pero ¿sabes qué? Por tu palabra lo voy a hacer. Mira, para probarte que estás loco, ¿verdad? Y mete la red, ¿y qué pasa? Se llena de pescados que ni la pueden contener y la suben a la barca. Fíjense cómo responde Pedro. Lucas 5:8. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque yo soy pecador. Cuando uno tiene una experiencia con Dios, entiende, se asombra y se cae de rodillas y dice, Señor, yo te necesito, pero en toda tu gloria, en todo lo que eres, soy pecador y entiendo eso. No, ni me siento digno. ¿Cuántos nos sentimos así? Ni soy digno de estar en tu presencia. Asombrados. Y luego dice en versículo 9. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos a Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a la tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Todo lo dejaron. Señor, entiendo que hay algo diferente. Tú hablas como alguien que nunca yo he conocido. Miro el amor de tus ojos. No eres como mis maestros que yo he conocido. No eres como los religiosos. Hay algo diferente en ti. ¿Sabes qué? Voy a dejar todo para poder seguirte porque sé que tú tienes algo especial.
¿Qué tanto miró Pedro? Miró que el Señor caminó en la agua. Y luego al fin Pedro caminó en la agua también. Asombrado. Miró cuando el Señor convirtió el agua a vino. Estaba asombrado en la persona de Jesús. Pero ¿sabes qué? Que no entendió nada hasta después de Pascua. ¿Por qué? Porque todavía no venía el Espíritu Santo. Pero miraba y estaban declarando. ¿Por qué? Porque miraban un milagro. Tú tienes que hacer el Mesías. Miraban algo que el Señor hacía. Muchos de nosotros estamos esperando, Dios, si tú sanas a la persona en mi familia, luego te voy a seguir. Si tú haces A, B o C, luego te sigo. Pero, Señor, quiero mirar que primero hagas esto antes de seguirte. ¿Soy el único que ha pensado así? No, Señor, mira, si me traes una muchacha, entonces te sigo, ¿verdad? La mayoría de las veces lo que miro, agarran a la muchacha y nunca regresan a la iglesia. Gracias a Dios, ya me voy. Hasta que se dejan y están en sus rodillas llorando. Señor, por favor, no puedo contener el dolor. Y estaban buscando el milagro y no al Señor. Fíjese lo que dice. En este momento era diferente para Pedro. Versículo 17. ¿Están conmigo? Pongan su atención. Les prometo que no los voy a dejar tarde hoy. Que no haya distracciones en este momento. Mateo 16, 17. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerlo. Llegó un momento donde Pedro miró tanto milagro, tanta cosa que estaba haciendo Dios, que en ese momento fue el Espíritu de Dios que lo reveló. El Padre lo reveló quién era Cristo. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y en ese momento dijo: bienaventurado. ¿Por qué? Porque nadie te lo reveló, el Señor te lo reveló quién era Él. Mucha gente respondió, y mira que nadie lo siguió. ¿Por qué? Porque estaban buscando qué podía hacer por Él. Y en ese momento Pedro dio una confesión. Quiero durar un momento aquí. Y quiero explicar lo que está sucediendo en este momento. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerlas. Hay que explicar lo que está pasando en este momento. Yo estaba orando mucho por cómo podría mostrarle a la iglesia cómo podemos de veras mirar lo que Dios estaba diciendo aquí. Yo hace unos meses me fui con mi esposa a Puerto Nuevo, y me encontré con los de la Torres allá. Estábamos hablando y conviviendo, pero llegó un momento donde yo y mi esposa nos fuimos. Ahí donde estábamos, estábamos cerca de la playa, y hay mucha piedra ahí en esa playa. Nos fuimos y caminamos como por unos 20 minutos, y nos sentamos y estamos reflejando en la vida que Dios nos dio, y en la grandeza del mar, y lo que Dios, la grandeza del Señor. Pero en donde estábamos sentados, había bien muchas piedras de las lisas que mira uno, pero había un montón de piedras. Y estábamos buscando diferentes que podemos llevarlos para la casa. Agarramos como unas 5 piedras. Pero cuando llegué a un lugar, miré esta. Esta piedra tiene bien muchas piedras dentro de ella. Y el Señor en su creación, cómo hace las cosas, que todo se contenió junto. Había muchas piedras aquí. ¿La miran? Y cuando estaba preparando, tengo esta piedra fuera de mi casa, pero cuando estaba preparando, miré esto. Y lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro, le dice: ¿sabes qué, Pedro? Tú eres una piedra chiquita. Una piedra, un pedacito de lo que va a suceder. Lo que yo voy a hacer. Y luego dice que sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál era la roca?
Cristo. Lo que el Señor estaba diciendo en este momento. Dice, ¿sabes qué? En esa confesión, Pedro, en lo que acabas de decir, que tú eres el Cristo, el Dios, déjame para no ponerle más de lo que dice. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice que en esa declaración Él iba a levantar a su iglesia. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento donde la gente iba a entender quién era Cristo. Iban a confesar, ¿sabes qué? Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y la gente se iba a edificar y el Señor iba a levantar su iglesia. Y Cristo era la roca. Él era la piedra en cual íbamos a poner nuestra fe. Pero me emocioné porque miré bien muchas piedras dentro de esta. Y fíjese lo que dice en primera de Pedro 2:4. Dice, acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Fíjese versículo 5. Y ustedes también como piedras vivas, hablando de nosotros, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Cristo Jesús. Dice que sobre la roca que es Cristo, me puse a pensar, digo, si Pedro era parte de eso y era la confesión, que todos nosotros que creen en Dios también somos rocas vivas, piedras vivas que van a ser parte de lo que Cristo está construyendo. Y me emocioné porque digo, aquí está, la roca es Cristo y sin Él no podemos contenernos como iglesia, como sus hijos, y Él pone todo junto. ¿Por qué? Por la declaración que hacemos que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. En esa confesión dice, y esa confesión, en eso voy a levantar mi iglesia. No era en el hombre, pero en la persona de Cristo, que la gente 2000 años después iban a declarar quién era Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? Dice, sobre esa confesión, sobre esa roca, yo voy a edificar mi iglesia. Si ustedes estaban conmigo, estamos en el libro de Romanos, de Romanos, y hoy y la semana que entra vamos a ponerla al lado por un rato, pero ustedes entienden lo que quiere decir hacer Cristo como nuestro Salvador. Que estamos rendidos, Él tiene la autoridad y entendemos que todo lo que necesitamos está en Él. ¿Por qué? Porque estamos declarando que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él nos salvó y todo lo que estamos buscando está en Él. Hay una cosa importante aquí. Quiero decirles algo. Ustedes no son cristianos simplemente porque llegaron a la iglesia hoy. Eso es maravilloso. Los servicios son importantes, pero no es lo que la hace a uno cristiano. Haz de cuenta, llegando a la iglesia no te hace cristiano. Como yo metiéndome a mi garage no me hace carro. ¿Verdad? Ustedes no son cristianos porque se han bautizado. Eso es algo maravilloso y parte de nuestro camino con Cristo. Ustedes y yo no somos cristianos por lo que hacemos. ¿Sabe por qué somos? Por lo que creemos que es Cristo. Por la respuesta que damos. ¿Quién es Cristo para ti? Entonces, si eres cristiano por lo que crees y por lo que confiesas de Jesús. No por algo que hacemos nosotros. Acuérdense que Él pone su justicia dentro de nosotros cuando creemos. No hay ninguna fórmula para ser cristianos. La fórmula es que creemos en el único Dios viviente, en Cristo Jesús, ¿verdad? En lo que Él vino a hacer, en lo que Él vino a declarar. Es simplemente creer, pero en el creer vamos a mirar la transformación y el resultado porque tenemos el Espíritu y la justicia de Dios. Es algo que tú no puedes hacer por ti mismo, pero lo que Dios hace dentro de nosotros. Hay algo diferente, muy diferente. No somos salvos por lo que hacemos. Fíjese en Efesios 2:8. Ciertamente,
La gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don ¿de quién? De Dios. Por la fe. Cuando declaramos esa fe que Él es Cristo, entendemos lo que Pedro entendió. Dijo, ¿sabes qué? Tú me has cambiado y miro algo diferente, que todo lo que tengo está en ti. Primera de Juan 4:2 dice esto. Dice, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Es simple, ¿no? Eso es importante. ¿Quién es Cristo para ti? La misma pregunta. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que va y que ya está en el mundo. Lo importante es qué es lo que creemos de Cristo Jesús. Fíjense en Romanos 10:9. Y voy a terminar con lo que es la iglesia. Pero fíjense en Romanos 10:9. Dice, si confiesas con tu boca a Jesús, ¿por qué? Por Señor, que es la autoridad. Acuérdense, ¿qué quiere decir que es Señor? Ya me rindo, Señor, ya llegué al fin, ya entiendo que no puedo sin ti. Es la autoridad. Si tú confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y eso es lo que es el día de Pascua, ¿verdad? Ahí es donde entendemos la salvación. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Cuando uno declara, por eso nosotros hacemos el llamado todas las semanas. ¿Para qué? Para poder declarar con nuestra boca que creemos que Cristo es el Salvador. Fíjese Mateo 16:18. Dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta confesión, edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no podrían vencerlas. Quiero durar un momento aquí también. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que miramos la palabra iglesia. Quiero decir algo ahorita. Cuando uno piensa de la iglesia, ¿en qué piensa? La respuesta es que la gente, ¿qué más? Hay que comenzar a pensar de las personas que no vienen a la iglesia y no conocen cosas de Dios. Religión, el edificio. La iglesia ahí está en la esquina. Yo conozco la iglesia. Es el edificio que está ahí, ¿verdad? ¿Tú crees que Cristo Jesús murió para edificar un lugar? Para poner puertas y mirar todo el avance que tenemos aquí. ¿Para eso murió? En este pasaje, Cristo quería decir dos cosas. ¿Quién era? La segunda es esto, lo que vino a hacer. ¿Qué vino a hacer? Edificar su iglesia. Edificar su iglesia. Algo que podemos aprender de aquí, quiero que entiendan eso, que Cristo ama a su iglesia. Cristo murió por su iglesia. Si son nuevos, la iglesia tiene todo que ver con las personas que llegan. Él es la roca. Él es la roca. Y dice en esa confesión, Él iba a edificar su iglesia. Lo más que lo levantamos, lo más que alzamos al nombre de Jesús, que Él dice, cuando esto sucede, yo voy a levantar a mi iglesia. ¿Por qué? Porque va a ser un movimiento, no solamente una declaración, pero un movimiento. Acuérdense, esto sucedió antes de que se escribió el libro de Hechos, antes de que vino el Espíritu Santo. Pero Él estaba declarando que iba a haber un movimiento del Espíritu y que Él iba a estar levantando su iglesia. Y por 2000 años, nadie ha podido detener lo que está pasando dentro de su iglesia, porque su iglesia y la iglesia, amén. La definición de la iglesia es la asamblea llamada afuera. Esa es la definición de lo que es la iglesia. La asamblea llamada afuera. Venimos a adorar y salimos a proclamar. 114 veces se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. 90 veces se refiere a la iglesia local.
Pero de lo que el Señor está hablando aquí es de la iglesia universal, que le iba a causar un movimiento donde todas las etnicidades, donde todas las naciones, donde todos iban a escuchar el nombre de Jesús, y Él iba a comenzar a levantar su iglesia, a edificar su iglesia, porque Él causó un movimiento del Espíritu que nadie ha podido detener. Crossroads, una pregunta que tengo para ti: ¿dónde está tu asombro? ¿Dónde está tu maravilla de lo que Dios está haciendo en esta comunidad, en tu familia? ¿Por qué? Porque San Juan 3:16 que dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo primogénito. ¿Para qué? Para que cualquier persona que crea en Él será salvo. Pero leemos esas palabras y oh sí, el Señor mandó a su Hijo. ¿Qué? Es una maravilla que Dios viviente llegó a esta tierra. Dice, ¿sabes qué? En esa confesión voy a yo a edificar mi iglesia. Va a ser un movimiento. No una iglesia en una esquina, un movimiento donde mi espíritu va a fluir, donde la gente va a reconocer que cuando yo los transformo no pueden hacer nada, pero declarar quién soy yo. Y dice, en esa confesión yo voy a edificar la iglesia. Luego dice que las puertas del Hades no podrán vencerla. ¿Qué quiere decir eso? Las puertas del Hades. ¿Es qué? El infierno, hay muchas personas que dicen que es las cosas espirituales, y Él desarmó todo eso. Sí, es una de las partes, pero también habla de la muerte, que ni la muerte va a poder detener su iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Dios entregó a Cristo, Él venció la muerte. Y a hoy la muerte no detiene a ninguna de sus personas tampoco. Hebreos 2:14 dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también Él, Jesús, era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el demonio sobre la muerte, es decir, el diablo. Y de esa manera librará a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Él destruyó y venció la muerte. En primera de Tesalonicenses 4 dice esto: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que hayan muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él, a los que declararon que Él era el Hijo de Dios viviente, a los que están en Cristo. Les decimos esto, versículo 15, le decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que han murido, a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. Lo que dice Pablo en esta carta, que un día nosotros no tenemos esta esperanza, que reconocemos que Cristo va a resucitar a los muertos que murieron en Él, y si nosotros estamos aquí cuando Él regresa, ¿sabes qué? Nos va a arrebatar también, y vamos a estar con el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque venció la muerte. Voy a terminar con esto. Luego dice esto, Mateo 16:19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Un signo de autoridad. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era Jesús, el Cristo. Quiero que piensen en algo. ¿Para qué se usan las llaves? Para abrir puertas, ¿verdad? Cuando tú agarras responsabilidad en un trabajo, te dan llaves. ¿Qué es eso? Autoridad, ¿verdad? Hay veces que me cae gordo tener llaves. ¿Por qué? Porque ahí están en el teléfono todo el tiempo. Tienes las llaves para este cuarto, tienes las llaves para ese otro lugar, ¿verdad?
Pero lo que Cristo estaba diciendo aquí, que no nada más para Pedro, pero para toda la iglesia, íbamos a tener las llaves. ¿Las llaves de qué? Nosotros tenemos un mensaje poderoso que podemos abrir las puertas de la fe para todas las personas. Piensen en algo, Crossroads. En el Antiguo Testamento la gente llegaba al templo para tratar de escuchar de Dios y experimentar a Dios. Ahora, hoy en día, ustedes son el templo. Y cuando una persona llega en tu vida, tú puedes abrir la puerta de la fe. ¿Por qué? Porque tienes ahora la presencia de Dios y el Espíritu Santo, y tú eres el templo, y tú tienes que estar caminando con esa autoridad, reconociendo que tú puedes abrir las puertas. Y si no hablas y no declaras, ¿cuál es la autoridad que tenemos nosotros? Es la palabra de Dios que nos ha dado. Esa es la autoridad. Nosotros hacemos todas nuestras decisiones basado en esa autoridad, en la palabra de Dios, y tenemos esas llaves para poder abrir la puerta de la fe. ¿Por qué? Porque en Romanos 10:17 dice que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Tenemos algo muy especial, Crossroads. Tenemos que despertarnos y entender que como cristianos tenemos una responsabilidad en esta comunidad, en este mundo, que no solamente se trata de llegar a calentar asientos, pero es una autoridad del Espíritu Santo que Dios nos dio. Dijo, ¿sabes qué? Voy a edificar mi iglesia. Yo te voy a decir que en esta confesión yo voy a edificar mi iglesia, pero tú tienes la autoridad de salir y proclamar quién es Cristo. Pero tenemos una responsabilidad como iglesia, como cristianos, que Dios nos dio. Y algo que no debemos de hacer es llevarnos esas llaves al cielo. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que solamente se trata de ir al cielo. Yo soy salvo, no voy a ir al infierno. Qué bien, estoy bien, ¿verdad? Pero dice, no, yo quiero declarar algo, que mi iglesia va a ser un movimiento en este mundo. Y las personas que de veras declaran que Cristo es Salvador van a entender dentro de su interior que tienen un llamado más grande de sí mismos, que tienen la autoridad de la palabra de Dios para salir. Es como las familias se transforman, es como los trabajos cambian, es como paramos el divorcio, es como paramos todo lo que estamos mirando en todo alrededor del mundo. Cuando una persona dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la diferencia y voy a traer esa autoridad. Yo voy a traer mi fe en este lugar para orar y pedirle al Señor que miremos un cambio en este lugar. Pero lo que estaba tratando de decir Cristo, que iba a haber un movimiento, y eso sucedió después de Pascua, y vamos a hablar de eso el domingo que entra. Pero hay algo importante. ¿Por qué? Porque Él te dio de su Espíritu, de Él mismo lo tienes en tu interior. Mateo 16:24 dice esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero si pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Niéguese a sí mismo, dice la palabra de Dios. Estoy orando y fijándome que estamos mirando una cultura de no solamente hablando de aquí, pero en todos lugares donde las personas piensan que el cristianismo simplemente se trata de ser cómodo. Pedro, cuando se dio cuenta quién era él en ese barco, dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar todo para seguirte, porque ahí es donde encontré mi vida, ahí es donde encuentro todo lo que yo necesito. No me importa nada más. Pero muchas personas no se niegan a sí mismos. Me recuerdo de mis tiempos cuando yo fui en China. En China no es popular tener la palabra de Dios. En muchos lugares los están matando por su fe. Se están juntando en casas ahorita con una sola Biblia, con hambre, tratando de aprender las palabras, entendiendo que pueden perder su vida. Todos los días están con eso solamente, pero reconocen, tengo un llamado grande, y hay un avivamiento en todos lugares. ¿Por qué? Porque todos están declarando que Cristo es el Hijo de Dios, y entienden que todo lo que encuentran lo encontraron en Él, todo lo que necesitan lo encontraron en Él. Crossroads,
quién es Cristo para ti. ¿Te ha tocado? ¿De veras te ha tocado tu vida? ¿O todavía estamos en un lugar o estamos esperando nuestro milagro antes de seguirlo? Todavía estamos esperando y tenemos condiciones en por qué vamos a seguir a Dios. ¿O te ha tocado tu alma donde tú entiendes? Donde tú entiendes quién es Cristo y lo que quiere decir. Tenemos una responsabilidad muy grande. Crossroads, yo quiero que nos pongamos honestos ahorita. Y no es para sentirnos culpables, es para levantarnos y despertarnos y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con esta vida que me dio el Señor? ¿Estoy cómodo? Él vino a darnos vida en abundancia y entendemos que cuando nosotros nos rendimos y nos entregamos, Él nos regresa más. Hay un lugar ahorita que por la fe de ustedes y por lo que ustedes están haciendo cada vez que le dan al Señor, un lugar en Nepal donde alcanzaron una área donde nunca habían traído el evangelio. Una niña de 12 años se convirtió al cristianismo. El Señor la tocó. Después se fue para atrás con sus papás, compartió lo que estaba pasando en su vida y le compartió quién era Cristo. Los papás se entregaron, se bautizaron en la fe. 3 personas por la primera vez en esa área. El Señor dice que no va a regresar para atrás hasta que todas las naciones escuchen de Él. Pero en esa área, por la primera vez, por ustedes, por lo que ustedes están haciendo, alcanzaron a esa comunidad. A los próximos días, como al mes, la niña llegó simplemente para encontrar que habían matado a sus papás por su fe. Tenía muchas preguntas, mucha tristeza. Llega para atrás con los que estamos involucrados, comienza a hablar de eso y todos los están animando y orando le están dando consuelo. Mientras está pasando eso, ella está encontrando el consuelo de Dios. Agarra a todos sus amigos, comienza a compartir lo que Cristo está haciendo y quién es Cristo. Más de 100 personas tocó esta niña. Comenzaron un canto de adorar a Dios y todos los niños vinieron a ese lugar. Le dijeron al Señor que estamos apoyando: mira, quiero enseñarte una canción. Y poco a poco todos están declarando las alabanzas a Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Todos los niños reconocieron quién era Cristo y toda esa área ahorita está siendo afectada. ¿Por qué? Porque la iglesia, el nombre de Cristo es levantado, y dijo Cristo que en esa confesión Él iba a edificar su iglesia. Y todavía está siguiendo. Crossroads, quiero orar por ustedes. Yo no sé en dónde estás en tu fe, pero quiero hacerte esta pregunta: ¿quién es Cristo para ti? ¿Lo has recibido? ¿Lo has conocido? Si no, tú puedes conocerlo hoy simplemente declarando quién eres en tu vida. Déjame orar por ti. Señora, le doy gracias por Crossroads y por lo que significa este Domingo de Ramos, Señor, que usted escogió llegar entendiendo que lo iban a crucificar, entendiendo que dentro de 5 días lo iban a matar, pero usted lo hizo por nosotros. Y estamos agradecidos, Señor, le damos gracias. Yo sé que hoy en día este mensaje todavía está fuerte, Señor, que usted es Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Salvador del mundo. Yo le pido, Señor, que usted toque las vidas hoy en esta mañana. Si no conocen a Cristo y quieren conocerlo por la primera vez, o se han alejado, quieren regresar, quiero orar contigo. Pero quiero saber quién está orando conmigo. Si eres tú ahorita, si tú conoces a Dios y estás caminando con Cristo.